El nuevo ministro de Defensa es hermano de Jorge Enrique Mora, general mencionado en las investigaciones por el asesinato de Jaime Garzón y por falsos positivos. La designación del general retirado Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa de la administración de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero vuelve a poner sobre la mesa uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Colombia. Organizaciones de derechos humanos, sectores políticos y ciudadanos recordaron que su hermano, el general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, quien murió en 2025, fue objeto de solicitudes de investigación por el asesinato del periodista Jaime Garzón y fue comandante del ejército durante buena parte del periodo en el que ocurrieron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Abelardo de la Espriella confirmó que el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López asumirá el Ministerio de Defensa a partir del próximo 7 de agosto de 2026. En el anuncio aseguró que se trata de un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad, y sostuvo que su llegada permitirá recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la fuerza pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país. El cuarto nombramiento del gabinete de Abelardo de la Espriella se convierte en una nueva fuente de controversia, lo que presentó con un mensaje homenaje a las fuerzas militares rápidamente reabrió un intenso debate sobre memoria, derechos humanos y el mensaje político que envía la conformación de su equipo de gobierno, sobre el cual ya se han lanzado bastantes señalamientos. Pocas horas después del anuncio comenzaron a multiplicarse las críticas en redes sociales debido a un hecho imposible de ignorar, pues Jorge Eduardo Mora López es hermano del general retirado Jorge Enrique Mora Rangel, quien falleció en 2025 y quien fue uno de los oficiales más conocidos del país y cuyo nombre ha aparecido durante años en discusiones judiciales y de derechos humanos relacionadas con algunos de los episodios más graves del país del conflicto armado en Colombia. El hermano del general investigado por la muerte de Jaime Garzón y quien estuvo al frente del ejército durante el periodo de los falsos positivos es el próximo ministro de Defensa. Suscríbete al canal. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, el abogado de la mafia, designó como ministro de Defensa al general retirado Jorge Eduardo Mora López. Jorge Eduardo Mora López es hermano del general Jorge Enrique Mora Rangel, quien comandó el Ejército Nacional durante gran parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante su mandato ocurrieron los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate. Por estos hechos, y específicamente por su presunta relación con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado en 1999, se solicitó en varias ocasiones investigar al general Enrique Mora Rangel. En 2012, incluso un magistrado de justicia y paz pidió formalmente a la fiscalía que lo investigara en el marco del proceso contra el paramilitar alias Don Berna. Ahora su hermano menor, el general retirado Jorge Eduardo Mora López, llega al Ministerio de Defensa. Este militar también enfrentó serias acusaciones de corrupción durante su carrera. En 2021, mientras comandaba la División de Fuerzas Especiales, varios suboficiales lo denunciaron por supuestamente ordenar a sus subordinados generar cuotas irregulares de viáticos alrededor de 8 a 10 millones de pesos mensuales que terminaban en cuentas personales o se entregaban en efectivo. La denuncia generó un escándalo público y una investigación. Sin embargo, años después, en 2026, la justicia lo declaró inocente.
señalan que contó con una fuerte defensa dentro de la rama judicial, precisamente porque su otro hermano, Sergio Alberto Mora López, ocupaba el cargo de director seccional de Administración Judicial en Cúcuta Norte de Santander. Esta conexión familiar fue incluso citada por el Consejo Nacional Electoral como una de las razones para rechazar la candidatura de Jorge Eduardo Mora López a la gobernación del Norte de Santander en 2023 por presunto conflicto de interés o inhabilidad. En resumen, el nuevo ministro de Defensa es hermano de un general que comandó el ejército en la época de los falsos positivos y sobre quien pensan solicitudes de investigación por el caso de Jaime Garzón, y cuenta con otro hermano en su cargo clave de la rama judicial en la región donde él mismo pretendía ser gobernador. Todo esto una supuesta red de corrupción y protección familiar e institucional. La desgracia de los militares. Diversos colectivos recordaron que Mora Rangel fue comandante del Ejército Nacional durante una parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, periodo en el que ocurrieron miles de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz ha documentado más de 7.000 víctimas de estas ejecuciones entre 2002 y 2008. Uno de los mayores escándalos de violaciones de derechos humanos registrados en la historia reciente del país. Aunque Jorge Eduardo Mora López no está vinculado judicialmente con esos hechos, el debate público se concentró en el simbolismo del nombramiento y en los antecedentes familiares que inevitablemente volvieron a ocupar titulares. El otro punto que reavivió la polémica fue el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Se trata de uno de los crímenes más emblemáticos de la violencia política en Colombia y cuyo establecimiento continúa siendo una exigencia permanente de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la familia del comunicador. Las sombras del pasado llegan al MIT Defensa, el cuestionado perfil del general retirado Jorge Mora, el extraño nombramiento de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero revive escándalos de corrupción en el ejército y el oscuro legado de los falsos positivos. El presidente electo Abelardo de la Espriella encendió las alarmas en el país al designar al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López como un nuevo ministro de Defensa. Detrás del discurso oficial de recuperar la autoridad, la llegada de este excomandante abre un capítulo profundamente polémico por el historial de cuestionamientos que arrastra su entorno. Mora López estuvo bajo la lupa de las autoridades por presuntas irregularidades y desvíos de dineros de viáticos en la División de Fuerzas Especiales entre 2020 y 2021, un escándalo de corrupción interna que involucró denuncias sobre órdenes de subordinados para gestionar pagos irregulares mensuales. Aunque el oficial se defendió en los tribunales, el caso dejó una mancha imborrable sobre el manejo de los recursos públicos en su comandancia. Para empeorar el panorama, el nuevo ministro carga con una pesada herencia familiar. Es hermano del polémico general retirado Enrique Mora Rangel, fallecido en 2025, una de las figuras más señaladas del alto mando militar durante los años de la macabra práctica de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, y quien acudió a la JEP a defender a oficiales procesados. Con este nombramiento, el gobierno de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero parece priorizar la lealtad a los viejos círculos militares por encima de la ética, la transparencia y los derechos de las víctimas, reviviendo los peores
sombras de la impunidad en Colombia. Las sombras del nuevo ministro que enciende polémica. En 2012, durante una audiencia de justicia y paz contra el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo alias Don Berna, el magistrado Olimpo Castaño solicitó a la Fiscalía revisar si existían investigaciones contra los generales retirados Jorge Enrique Mora Rangel y Harold Bedoya Pizarro y, en caso contrario, compulsar copias para que se adelantaran las respectivas indagaciones. La solicitud surgió después de que representantes de las víctimas pidieran investigar la presunta participación de altos mandos militares mencionados dentro del proceso judicial. La Comisión Colombiana de Juristas y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo también han solicitado durante años que se investiguen esas posibles responsabilidades dentro del caso Garzón. Es importante precisar que dichas solicitudes de investigación no equivalen a una declaración de responsabilidad penal. La controversia tampoco es nueva. En diferentes momentos del proceso judicial por el homicidio de Jaime Garzón aparecieron documentos, testimonios y solicitudes para ampliar las investigaciones hacia altos oficiales de la época. Incluso un cable diplomático estadounidense divulgó años después, mencionó reuniones y tensiones entre Garzón y algunos mandos militares antes de su asesinato, elementos que hicieron parte del debate público alrededor del caso. El general Mora anunció que el gobierno entrante revivirá el SMAT. En Noticias RCN dijo que dará marcha atrás a su transformación en la UNMO. La unidad ha sido cuestionado por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Y seguramente se van a derogar una serie de decretos que también le ataban las manos a los miembros de la fuerza pública. El decreto 003, que acabó con el SMAT y que prácticamente dejó sin herramientas dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario la aplicación de la fuerza. No hay que confundir. La fuerza se aplica, la fuerza se ejerce dentro del marco de los derechos humanos y del DIH. Llega usted a un punto que es bien interesante. Este fin de semana conversaba yo con gente mucho más joven que yo, unos muchachos que decían, oiga, este va a ser un régimen como represivo, este va a ser un régimen que no le va a gustar la protesta social, que apenas salga la gente a la calle, les van a mandar a ese más que usted dice que hay que revivir. ¿Qué le responde a la gente joven que tiene la preocupación de queremos vivir en un país en el que se pueda protestar, obviamente con los límites de no alterar la paz y el orden público, pero que al final la protesta pues también sea un derecho válido y posible? Totalmente, José Manuel. Es que una cosa es la protesta social y otra es la manifestación violenta. Cuando la protesta social está dentro del marco constitucional y respetando los otros derechos de los otros ciudadanos y personas, pues hay que permitirla. Pero si es que hay una delgada línea roja que hay que entender muy bien. Si esa protesta social pasa a una manifestación violenta, a atentar contra los otros derechos de los colombianos, pues evidentemente hay que aplicar la fuerza, pero se aplica dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Aquí no va a haber represión, aquí no va a haber una serie de circunstancias que los enemigos de la autoridad, de la institucionalidad, de la ley, del orden, pues es la excusa que quieren sacar. Pero en realidad aquí lo que venimos a hacer las cosas bien, dentro del marco de la Constitución, la ley, las normas, y respetando sobre todo los derechos de los colombianos. Eso es claro. En todo caso, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero defendió sin matices a su futuro ministro. En su mensaje aseguró que Jorge Eduardo Mora representa el reconocimiento de toda una nación a nuestros soldados y policías. La hoja de vida del nuevo ministro muestra una carrera de 36 años en el Ejército Nacional. Fue comandante de la 8ª División de la División de las Fuerzas Especiales, director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares y asesor de la Junta Interamericana de Defensa en Washington. También cabe recordar que en 2021 enfrentó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de viáticos cuando comandaba la División de Fuerzas Especiales. El oficial negó las acusaciones desde el inicio y posteriormente la justicia archivó el caso tras concluir que había sido víctima de un falso testimonio de acuerdo con la información divulgada sobre el proceso. Aún así,
Para sectores críticos, el problema trasciende la hoja de vida del nuevo ministro. Consideran que el nombramiento revive viejas heridas en el país, de un país que todavía intenta esclarecer completamente los casos de ejecuciones extrajudiciales y el asesinato de Jaime Garzón. Para organizaciones de víctimas, el debate no gira únicamente alrededor de responsabilidades individuales, sino también del mensaje político que transmite un gobierno cuando elige a quienes dirigirán instituciones tan sensibles como el Ministerio de Defensa. Amigos y amigas, te pido el favor que hagamos crecer este canal juntos, educando con la verdad. Active la campana de notificaciones, deje tus comentarios, dale me gusta, comparta este video a toda tu familia, amigos y vecinos. Un abrazo para todos. Adiós.